Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar en esta noche este estudio acerca de Elohim, el tiempo y los mensajeros, o los ángeles o los malachim. ¿Ok? En la primera clase que tuvimos el lunes, que estuvo bien interesante, acerca de algunos tópicos que tienen que ver con el mundo espiritual, porque antes de poder meternos en el mundo de los ángeles, tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual a nuestro alrededor, para poder entender algunas limitaciones angelicales, limitaciones nuestras en cuanto al mundo espiritual, y también para saber explicar o comprender acerca de los fenómenos sobrenaturales, o lo que la gente llama fenómenos metafísicos. Es una palabra moderna, una expresión moderna, pero lo importante es, a un nivel rabínico, a nivel de Torá, poder entender todos estos espacios para poder entrar de lleno ya en el tema de los ángeles en sí. Muy bien. En un plano puramente espiritual, sería totalmente que los dos mundos se reunieran jamás. Por esta razón, el Eterno creó el concepto del espacio, o sea, el espacio vacío, el espacio. Las cosas espirituales pueden ligarse a lo material, del mismo modo que, por ejemplo, el alma está ligada al cuerpo. Lo que liga el alma al cuerpo es la existencia misma, o sea, la vida misma. Porque ustedes ven que cuando un cuerpo deja de existir, deja de vivir, el alma tiene que salir, como explicamos la semana pasada, el lunes. El alma tiene que salir. ¿Por qué tiene que salir y por qué no se puede quedar? Ya no se puede quedar porque ya no hay nada que la ligue, no hay nada que la ate al cuerpo, por cuanto el cuerpo ya no le responde y ya no puede actuar a través del cuerpo. Pero la persona, o sea, el alma sigue siendo la persona. O sea, es bueno entender esta parte, que es algo complicado de describir o de explicar en sí, que es la muerte. O sea, la gente tiene un concepto y un pánico a la muerte tenaz. Pero, como hemos visto, a través de la historia, millones y millones de personas han muerto y seguirán muriendo, y en este momento hay muchos que están muriendo en hospitales, en guerras, en asesinatos, etcétera, etcétera. O sea que eso es una realidad ineludible en la que todos vivimos. Pero, ¿qué es lo que ocurre en sí cuando una persona muere? No olvidemos que el ser humano es tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Son tres entidades muy diferentes, de verdad que son muy diferentes entre sí, pero coexisten en armonía perfecta mientras están en un cuerpo vivo. ¿Ok? Mientras están en un cuerpo vivo. Entonces, la diferencia es que cuando el cuerpo deja de funcionar en sus signos vitales, entonces ya las otras dos entidades, que es el alma y el espíritu, porque el espíritu es el aliento de vida prácticamente, que viene de parte de Hashem. Y el alma es usted. O sea, cuando yo me dirijo a usted, yo no me estoy dirigiendo a la figura esa, sea femenino o masculino, sino a usted como ser pensante, como persona que analiza, que piensa, que siente, etcétera, etcétera. Usted sigue siendo usted. Simplemente que ya no puede tener contacto con este mundo físico,
por cuanto está desprovisto del cuerpo. No quiere decir que usted deje de ver. Usted sigue viendo, pero de otra manera muy diferente. Sigue sintiendo normal. La única diferencia es de que usted ya no puede hacer ni bien ni hacer mal, por cuanto ya está desprovisto de esa esencia, de ese cuerpo con el cual usted podía hacer bien o podía hacer mal. ¿Ok? Pero sus pensamientos, sus ideas, sus cosas, lógicamente continúan. ¿Cuál es la diferencia de la forma de pensar suya en este momento a la forma de pensar cuando usted pase al otro lado, cuando usted deje de estar en el cuerpo? De que usted cuando pase al otro lado, usted va a entender muchas cosas que no entendía mientras estaba en el cuerpo, porque mientras el alma esté en el cuerpo está limitada, porque el cuerpo es algo material, limitado en el sentido de que usted para entrar a un lugar tiene que caminar los pasos que son necesarios de acuerdo a su estatura y al tamaño de sus pies y a la distancia que usted quiera recorrer de un espacio a otro espacio o de un lugar a otro. Tiene que entrar por las puertas, por las ventanas, ocupar los espacios vacíos para transitar en ellos con su cuerpo. Pero cuando ya se salga del cuerpo, el alma ya no tiene esos límites. Usted puede atravesar paredes, puede flotar, puede volar, puede subir, bajar, en fin. Simplemente que usted ya no se manda a usted mismo. Esa otra diferencia, que ya usted no se manda en el sentido de que usted puede hacer lo que le dé la gana, sino que usted automáticamente es arrastrado o es llevado a determinado lugar donde el Eterno ya elija, porque ya usted no depende del libre albedrío. Ahí se acaba el libre albedrío. El libre albedrío se vive se ejerce mientras estamos aquí en el cuerpo, porque con el cuerpo es que se hacen cosas malas o cosas buenas. ¿Ok? Baruch, en cambio, cuando usted salga, esté en el otro lado, usted ya no va a poder hacer ni mal ni bien. Ahí se interrumpen muchas cosas existenciales dentro de este mundo físico en el cual estamos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que los sabios dicen, las cosas espirituales pueden ligarse a lo material, del mismo modo que, por ejemplo, el alma está ligada al cuerpo. Dos opuestos pueden entonces reunirse si están ligados a objetos físicos. En el mundo físico existe el espacio y dos opuestos pueden literalmente ser empujados el uno contra el otro. Además, dos opuestos espirituales pueden incluso ligarse al mismo objeto material. Por ejemplo, el hombre tiene una inclinación al bien y una inclinación al mal. En un sentido puramente espiritual, ambos polos son aparte. Sin un mundo físico nunca podría haber sido reunidos en una sola entidad, o sea, dentro del cuerpo. Dentro de usted gravita a propia decisión suya el bien y el mal. En sí, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Cuando hablamos del bien y del mal, estamos hablando de la inclinación de una persona a hacer cosas malas, desagradables, que están mezclados, lógicamente, o obligatoriamente con la Torá, porque ya eso, la acción de un acto malo es un quebrantamiento de la Torá, es quebrantar la Torá. Entonces, a eso de quebrantar la Torá se le llama pecado. Mire usted que estamos mirando las cosas desde otra óptica diferente para que lo entendamos mejor. Esa inclinación, cuando una persona se inclina voluntariamente al mal, eso es lo que se llama pecado. ¿Y qué es pecado? El pecado es infracción a la Torá. Así lo dice la palabra.
infracción a la Torá. Pero cuando hay una persona que no ha hecho nada malo todavía, pero tiene esa inclinación, ya eso es una naturaleza. Eso es lo que se llama inclinación. Naturaleza de maldad, de anomia, que al mismo tiempo tiene que ver con una persona. Cuando una persona entra en un estado de esos, esa persona, sin darse cuenta o conscientemente, se está alejando del mandamiento, se está alejando de la Torá. ¿Ok? Porque una persona para hacer algo malo a nivel de naturaleza no tiene necesidad de hacer algo malo. Todo ser humano nace con esa naturaleza de un ser caído, que la heredamos de Adán. ¿Ok? La heredamos de Adán. Entonces un niño, cuando nace, ya nace pecador, sin necesidad de que haya cometido faltas, violación a la Torá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa criatura, cuando ese niño crezca, lógicamente, como tiene la inclinación al mal, ahí viene la decisión que debe tomar la persona en lo que es bueno y lo que es malo, si lo hace o no lo hace. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, en un sentido puramente espiritual, estos dos polos, el bien y el mal, son polos aparte, pero que se complementan y se unen estando dentro del cuerpo. El arquetipo del ser espiritual es el ángel, puesto que un ángel no tiene cuerpo. Nunca puede contenerse en su ser tanto el bien como el mal. Mire usted, por ejemplo, lo que son los demonios o los espíritus inmundos o los mismos ángeles. Ellos, para poder actuar dentro de nuestro mundo natural, necesitan un cuerpo. ¿Ok? Necesitan un cuerpo. Por eso cuando se llama que fulano está poseído por un demonio, es porque un demonio logró entrar dentro de ese cuerpo, porque un demonio sin un cuerpo donde actuar no puede hacer nada. No puede hacer nada. Ahora, lo que son los demonios y los espíritus inmundos son criaturas cuya inclinación está siempre sometida a lo malo. O sea, usted nunca va a ver un demonio bueno. Demonios buenos o espíritus inmundos buenos no existen. Por eso, cuando uno ve esas películas de monstruos o de fantasmas, ghost, que son buenos, eso es una epopeya y es una falsedad y es una forma como incitando a la gente a coexistir con los demonios porque le metió en la cabeza que hay demonios buenos. Pero eso es una falacia, eso no es normal y eso no es lógico y eso es falso. Todos los demonios, los espíritus inmundos, quienes proceden, cuyo origen son los nefilim, los caídos, ellos de buenos no tienen nada. No tienen nada, porque ellos, ya de por sí, ellos no tienen nada que perder, porque ya están condenados, ya fueron condenados, ya fueron sentenciados prácticamente. Entonces ellos aquí se dedican a hacer lo malo porque de pronto no quieren estar solos donde los van a tirar, no quieren irse solos, entonces quieren arrastrar lo que más puedan con ellos y también como una abierta oposición a aquel quien los sentenció. Ya. Por eso recordemos la expresión de los demonios cuando se encontraban con Yeshua, que ellos le decían, vienen a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué esta expresión a Yeshua? Porque ellos saben que él ya los había condenado y que los va a llevar a un lugar muy terrible en tiempo determinado, pero cuando ellos se encuentran con él aquí en este mundo físico, aquí en la tierra, ellos le dicen, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo?
como una acusación, como una protesta. ¿Ok? Baruch Hashem. Nuestros sabios entonces enseñan que los ángeles no tienen naturaleza de maldad. Ojo con esto. Los ángeles no tienen naturaleza de maldad, porque en los ángeles no existe el libre albedrío. Los ángeles son mensajeros. Fueron creados para obedecer órdenes. Y son solamente mensajeros que el Eterno creó con ese propósito, para determinado labor, trabajo, o llevar un mensaje, o llevar un juicio, lo que sea. Entonces, solo un ser físico puede existir conjuntamente solo en un ser físico pueden existir conjuntamente tanto el bien como el mal, en un ser físico. Pero un ser espiritual no. Por eso no hay ángeles malos, ni hay demonios buenos. ¿Entendemos? Vuelvo a repetir la expresión. Solo en un ser físico pueden existir conjuntamente el bien y el mal, que eso somos nosotros, porque somos físicos. Porque tenemos la otra parte que es el cuerpo humano, el cuerpo, la parte material. Pero un ángel no puede ser malo, porque un ángel es una entidad espiritual. Y un demonio o un espíritu del mundo tampoco puede ser bueno. Entonces, ese es el problema que hay con la gente que invoca a los muertos, que los demonios se hacen pasar por el familiar muerto y engañan a la gente. Entonces, operan en este aspecto, lo que operan es un error, un engaño, una estafa. ¿Ok? Entonces, como ellos saben que el espiritismo, el invocar a los muertos, está prohibido en la Torá, pues ellos se regocijan en esas cosas con los seres humanos que se dedican a eso, que invocan a los muertos, que son engañados. Y ahí los tienen atados, y esos son personas que van camino a la perdición, prácticamente. ¿Por qué? Porque están quebrantando la Torá, porque están cometiendo pecado. No olvidemos que pecado es infracción a la Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, aunque espiritualmente ambos están en polos opuestos, estamos hablando del bien y del mal, los dos pueden reunirse en el hombre físico. Una razón por la que Elohim creó al hombre en el mundo físico fue para permitir que tuviera una libertad de plena elección, tanto con el bien como con el mal, formando parte de su constitución. Sin un mundo físico, ambos conceptos nunca podrían existir en el mismo ser. Todo el concepto de lo no físico es muy difícil de comprender y puede clarificarse con una notable enseñanza de nuestros sabios, porque un Midrash dice: un ángel no puede tener dos misiones, ni dos ángeles pueden compartir la misma misión. Ojo con esto. Esto es lo que siempre hemos dicho de las limitaciones de los ángeles, porque es que nosotros a veces tenemos un concepto de los ángeles, hermanos, como si ellos fueran Superman, pues hablando pues mitológicamente, como si fueran un Superman que pueden hacer muchas cosas, y no. Ese es uno de los límites que tienen los ángeles. Los ángeles, hay ángeles que solamente se encargan de asuntos de matemática, de números. Él no se puede meter en ciencia ni conoce nada de ciencias, solamente números. Hay otros ángeles que solamente se encargan de la lluvia. Hay otros que se encargan solamente de los ríos. Hay otros que se encargan del mar.
hay otros que se encargan de los vientos, hay otros que se encargan de los huracanes, hay otros que se encargan de los twisters, o sea, los tornados. Hay otros que se encargan de las concepciones en la naturaleza, hay otros que se encargan de la lluvia, hay otros que se encargan de las plantas, hay otros que se encargan de los animales, hay otros. En fin, el Eterno tiene eso bien repartido en el mundo nuestro, en el mundo material, y todos estos ángeles tienen esa particularidad que solamente fueron creados para que se dediquen a eso exclusivamente. Entonces, por eso usted no puede ver un ángel que es electricista, plomero y arquitecto. Eso nunca lo va a existir. Nosotros los seres humanos sí lo podemos hacer. Por eso ahí es que entendemos, y no es una locura decir de que nosotros prácticamente somos superiores a los ángeles. Somos superiores a los ángeles. ¿Por qué somos superiores a ellos? Porque nosotros podemos aprender muchas cosas. Usted puede estudiar 10 carreras diferentes en la universidad y usted las ejerce si quiere, todas, sin ningún problema. Usted puede tener muchos oficios, puede aprender muchas cosas y usted no tiene ningún problema con eso. En cambio, los ángeles solamente tienen una sola cosa para lo cual el Eterno los va creando. Una sola cosa. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando Pablo menciona de que nosotros somos un espectáculo a los ángeles, o sea, que los ángeles se maravillan, está hablando es acerca de los creyentes que dentro de este mundo material, con tanta maldad a nuestro alrededor, con tantos espíritus inmundos a nuestro alrededor, que aparentemente estamos casi solos en nuestro caminar con la Torá, con el Mesías, y que con todo y eso nosotros somos capaces, siendo seres mortales, pero teniendo algo de espiritualidad en nosotros a través de la obediencia al mandamiento y la fe en Yeshua, somos capaces de resistir y de vencer tantas cosas de tipo espiritual, de carácter espiritual, y que podamos sobrevivir. Entonces, ahí es donde entendemos por qué la Torá fue traída aquí a la tierra. Porque es que una de las cosas que nos ayudan a nosotros a vivir, a sobrevivir, a lidiar con tantas cosas en nuestra vida, tantas presiones, tantas persecuciones, tantas cosas que no entendemos, a veces pérdidas, a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos, en fin, tantas cosas, hermanos, que nosotros lidiamos con ellas, y más sin embargo nosotros persistimos y perseveramos en la fe, que es lo que nos ha ayudado a nosotros. Las parachot, la lectura de la Torá, el escuchar enseñanzas, mensajes, cuando escudriñamos la escritura, eso nos llena a nosotros como de esa luz, como de ese ejemplo de resiliencia, de resistencia. Porque si en algo nosotros nos tenemos que distinguir, hermanos, es en la resiliencia. Ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que una persona adquiere para resistir, para ser capaz de aguantar tantas cosas que pasan a veces y que ahí nos mantenemos sostenidos, primeramente por el Ruach HaKodesh, pero también por la fe, la palabra, y eso nos da esa resistencia, esa resiliencia para avanzar, para seguir, como si no hubiera pasado nada. Entonces, los ángeles que sí saben qué es lo que hay a nuestro alrededor, que sí saben cuántas trampas nos tienden cada día, cuántas cosas ocurren a nuestro alrededor en contra nuestra y que nosotros no las vemos, nunca las vemos. Entonces los ángeles, viendo
todo eso, ellos se asombran de que nosotros estemos ahí en la línea. En la línea. Eso es tenaz, hermanos. Eso es tenaz. Eso es increíble. Por eso los ángeles, por eso Pablo dijo que nosotros somos espectáculo a los ángeles. Bajo esa perspectiva, porque realmente nosotros no vemos lo que los ángeles sí ven, que hay a nuestro alrededor y lo que realmente pasa con nosotros. Porque detrás de eventos pequeños y cotidianos, hermanos, hay un entramado de demonios, de espíritus inmundos que están trabajando, que están laborando, que están haciendo esfuerzos en contra de nosotros, para robarnos la fe, para quitarnos la esperanza, para quitarnos la confianza en el Eterno, en Yeshua. Hay cientos de demonios que están trabajando con eso, en contra nuestra, que están conspirando en contra nuestra, y más sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, hermano Freddy, aquí estamos, hermano Ángel, hermana Trini, hermana Celia, hermano Álvaro, hermana Angélica, los hermanos Ortega, aquí estamos, hermana Ángela, hermano Jonathan, hermano Guillermo, hermana Cruz, hermana Berta, hermana Miriam, hermana Beatriz, aquí estamos. O sea, si el Eterno nos permitiera ver lo que realmente pasa a nuestro alrededor en el mundo espiritual, uno tiraríamos la toalla, diríamos, no. Porque eso, pues, todos somos conscientes que un problema viene detrás de otro. Una situación viene detrás de otra. Una persecución, un mal comentario en contra suya, una persecución en contra suya, gente que no quiere que usted salga adelante, que usted progrese, que usted reciba las bendiciones del Eterno. O sea, hay un entramado allá en el mundo espiritual, en el mundo invisible, que conspira contra usted todos los días, en todo momento. En este momento pueden estar unos cuantos espíritus inmundos, demonios, conspirando, reunidos a ver cómo le van a quitar a usted su bendición, cómo le van a hacer tropezar, cómo te van a meter en un problema, cómo van a usar gente para que hable mal de usted, para que invente cuentos y chismes y diga esto y comente esto. Y eso es un entramado tenaz en el trabajo, en la calle, con la familia, en la misma congregación, en todos los lugares. Está todo esto, hermanos. Por eso la resiliencia es un don, una virtud que todos debemos de tener y de adquirir para poder avanzar y seguir adelante. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, en el caso de estos ángeles, de los ángeles que solamente pueden cumplir una función, tenemos el ejemplo de los dos ángeles enviados a Sodoma. Aunque los dos se dirigían hacia la ciudad o las ciudades, uno tenía como misión sacar a Lot de ahí y a los suyos. Y el otro era el destructor. Él acaba con todo, porque era un ángel de destrucción. En términos generales, los dos se dirigieron a Sodoma, pero en términos particular, cada uno tenía una misión diferente. El ángel es el arquetipo del ser no físico. Cuando se habla de un ángel, se está hablando de una entidad que existe puramente en el plano espiritual. Los ángeles solo pueden diferenciarse por su misión, es decir, por su implicación y fijación por alguna cosa física que tiene que ver con su misión. Los pocos ángeles que a través de la historia bíblica y la historia contemporánea se han dejado ver, las personas que los han visto no los han visto en su naturaleza espiritual, porque eso es imposible. Los han visto es en su manifestación a nuestro mundo. Porque es que aquí, como la misma Torah lo ratifica, se habla de mundos.
Ya en este momento, como dijimos al principio, el mundo está dividido en tres partes. El Olam Hasigli, o sea, el mundo de los espíritus. El Olam Hagalgamim, el mundo de los planetas, o sea, el universo. Y el mundo de los hombres, el mundo de los hombres, Olam Hatakton, Olam Hatakton, que es el mundo nuestro, el mundo físico, el mundo de los seres humanos. Ya a nivel de creación también existieron otros mundos en tiempos pasados que el Eterno creó y los destruyó. Pero ya eso es otro tema para dentro de otro título. Muy bien. Por lo tanto, dos ángeles no pueden compartir la misma misión. Son sus diferentes misiones las que hacen de dos ángeles entidades diferentes. Estos no pueden ser separados por espacio como los objetos físicos. Por consiguiente, si ambos tuvieran la misma misión, no habría nada para diferenciarlos. Serían solamente uno. Similarmente, un ángel no puede tener dos misiones y en un plano puramente espiritual, dos conceptos diferentes no pueden existir en una misma entidad. Si un ángel tuviera dos misiones, entonces sería dos ángeles. ¿Ok? Ese es el límite, hermanos, y si nosotros entendemos eso, entenderíamos la actitud de Jacob, de Abraham, de muchos grandes en la escritura, que ellos realmente cuando tenían contacto o encuentros con ángeles que se manifestaban como seres humanos, ellos no los miraban como si fuera algo del otro mundo, como si fuera algo, no, miraban esas cosas como algo normal. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían conocimiento igual al que usted está adquiriendo en esta noche, también en estas clases, adquirir conocimiento acerca de esas entidades, para que no caigamos en el asombro, no caigamos en la idolatría, como le pasó a Johanán, allá en el libro de Apocalipsis, que el ángel que le estaba mostrando y le estaba haciendo el recorrido por allá, en ese mundo espiritual futurista, él al último se inclinó al ángel y quiso adorarlo. O sea, Juan tal vez quedó impresionado, subyugado por aquel ángel y trató de adorarlo y el ángel inmediatamente le increpó y le dijo, párate hombre, no hagas eso, que somos consiervos, los dos somos servidores del Eterno. Él por su lado y Juan por su lado. Normal. Baruch Hashem. ¿Ok? Ahora, podemos entender esto en términos de la mente humana. En cierto sentido, la mente es una entidad puramente espiritual ligada al cerebro físico del hombre, el alma. Por eso yo le decía ahora que alma, cuerpo y espíritu son tres entidades que están ligadas, pero cuando el cuerpo deja de funcionar, los otros dos se van. Pero usted no deja de ser usted. ¿Amén? Ahora, el cerebro físico puede reunir muchos pensamientos y memorias, pero la mente solo puede enfocarse en una sola cosa a la vez. En términos simples, solo se puede pensar en una sola cosa a la vez. Yo no sé si usted es capaz de experimentar el pensar dos cosas al mismo tiempo. Eso es complicado, es difícil. Que pueda hacer varias cosas como hacen las mujeres, que las mujeres sí tienen ese don, que son capaces de hacer varias cosas a la vez y concentrarse en ellas. No sé cómo lo hacen, pero las mujeres sí lo hacen. Tienen esa facultad.
El varón no, el varón es más torpe en ese aspecto. Entonces, como dice acá, solo se puede pensar en una sola cosa a la vez. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una entidad espiritual y como tal solo puede contener un único concepto, puesto que tanto un pensamiento como un ángel son entidades espirituales básicas. Esto se halla muy estrechamente ligado al hecho de que un ángel solo puede tener una única misión. O sea, si nosotros miramos bien, hermanos, el ser humano es una creación mejorada de los ángeles. ¿Ok? Es una versión mejorada de los ángeles. Los ángeles tienen sus límites. Son solamente seres pensantes o seres espirituales que coexisten dentro de su mundo espiritual de una forma normal dentro del mundo de ellos. Ahora, cuando el Eterno necesita o quiere enviar un ángel para decirle algo a usted o advertirle algo o guiarlo en algo, etcétera, etcétera, entonces él permite que esa entidad espiritual, ese ser pensante llamado ángel, pueda formar, pueda tomar o crear una figura humana, no permanente, sino temporal. Una figura como ellos quieran, pueda ser femenina o pueda ser masculina, de acuerdo a la necesidad que haya. Entonces, por eso usted a veces escucha testimonios de personas. Hace poquito alguien me contó que dos amigos se fueron para, bueno, uno de ellos, se fueron a acampar al campo. Entonces llegaron a una quebrada en un plancito y la quebrada pasaba ahí al lado. Entonces los amigos dijeron, este lugar está como bueno para que levantemos la tienda de campaña y vamos a dormir aquí, al lado de la quebrada. Más tarde, antes de que anocheciera, llegó una persona de una forma así sorpresiva y les dijo, muchachos, ¿cómo están? Buenas, vea, ¿por qué no hagan, no vayan a dormir ahí? ¿Por qué no se corren un poquito más para allá? Por si de pronto baja una borrasca o alguna cosa, se los lleva. Es mejor que se muevan de ahí. Entonces los muchachos, pues, de verdad que sabiamente atendieron al consejo y se movieron. Pero estando ellos en eso, la persona que había aparecido ahí para darle esa razón desapareció. O sea, ellos no vieron cuando la persona se fue y se alejó, se despidió, simplemente desapareció. Entonces, y claro, esa noche, hermanos, cayó montaña arriba una cueriza de aguacero que, claro, cuando llegó a esa parte donde ellos iban a estar, eso pasó una borrasca tenaz que cubrió todo el lugar donde ellos habían puesto la tienda anteriormente. Ellos sí se alejaron de ahí, claro, ellos decían, si no hubiéramos quedado ahí, no contamos el cuento porque nos hubiera llevado la borrasca. O sea, que las borrascas bajan en forma sorpresiva. Este tipo de eventos que son muy usuales, muy comunes, hermanos, pasan. Y esos son ángeles que el Eterno los manda, que tomen figura humana, y luego cuando ya cumplieron su misión, el ángel desaparece y vuelve a tomar su forma original, su forma espiritual original. El cuerpo simplemente que ellos crearon desaparece. Así como apareció, desaparece el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué a unos sí y a otros no reciben el aviso? De ahí se pueden sacar muchos midrases, porque de verdad hay gente, hermanos, que han sido librados de unas cosas impresionantes,
que la gente dice, no, eso, el Señor lo tiene a usted para algo porque de lo que lo libró, de lo que pasó, de lo que usted se escapó. Eso es tenaz, increíble. ¿Ok? Entonces, un midrash rabínico que me gusta mucho respecto a esto es cuando lo que ocurrió con Moche cuando mató al egipcio. Uno en el texto hebreo es que uno lo entiende mejor, porque es que en el texto hebreo dice que Moche miró hacia los dos lados, así dice el texto, aparentemente en castellano. Dice, y Moche miró que no había nadie más. Pero el texto tiene más horas, o sea, está punteado. Cuando un texto en el texto hebreo, un versículo en el texto hebreo está punteado, es porque hay algo más de lo que uno está leyendo. En este caso, cuando el texto dice, Roihi miró, Moche miró al futuro de ese egipcio, si de pronto en el futuro algún descendiente de ese egipcio iba a abrazar la Torá en el futuro. Pero Moche vio que nadie, de ningún descendiente de él, iba a abrazar la Torá, iba a obedecer mandamiento. Entonces, por eso él fue y lo mató. Mató al egipcio que estaba golpeando al hebreo. ¿Ok? Entonces, eso es una parte muy interesante en este aspecto, pero también en un caso diferente, por ejemplo, de estos muchachos y de muchos de ustedes, porque muchos de ustedes pueden tener historias de cómo fueron librados de morir varias veces y era porque usted tenía que estar aquí en este momento, en este tiempo, abrazando a Torá, porque el Eterno altera el orden de los humanos en la vida de una persona, altera la vida de una persona, el destino de una persona la altera cuando esa persona llega a obedecer la Torá y abraza la fe en Yeshua. ¿Ok? Se altera completamente. Lo que hubiera estado escrito por esa persona se borra y se comienza otra vez, como dice el dicho, borrón y cuenta nueva. De ahí la importancia, hermanos, de venir a la Torá, de guardar mandamientos, de celebrar Shabbat, celebrar las fiestas. Eso es lo más grande que un ser humano puede hacer en su vida. Que no se imagina la persona los cambios que trae tanto a nivel físico como a nivel espiritual y a nivel de su destino. Nada más por eso. Abrazar la Torá. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ok. Por la misma razón, los ángeles no tienen modo de saber nada que no pertenezca a su misión. Se puede crear a un ángel con vasto depósito de conocimiento inicial, pero este no tiene modo alguno de incrementarlo, al menos no más allá de su propia esfera de actividad. Así, por ejemplo, nos encontramos con que el ángel hace a otro una pregunta. Está en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 6. Daniel está en un lugar y ve una visión de varios ángeles. No, una visión no, porque una visión él no hubiera tenido contacto con ellos, pero él ve que hay dos ángeles, uno está en la mitad del río, flotando en la mitad del río, parado ahí en el aire, y al lado, no en las orillas del río, hay otro ángel. El que está hablando es el que está en el río, flotando. Entonces, el otro que estaba al lado le pregunta al que está flotando en el río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Ok? O sea, el que le está hablando a Daniel, esa es la misión de él, mostrarle eventos del futuro a Daniel. Y el otro que estaba ya escuchando
no sabe nada de eso. Por eso él le pregunta a ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El otro no sabe. ¿Por qué? Porque la misión de él es otra. La función de él es otra y él no sabe lo que sabe. ¿No entendemos? Eso está en Daniel. Yo aquí lo tenía abierto en Daniel. Dice verso 5, 12:5. Entonces yo, Daniel, observé y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y yo oí al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y su siniestra hacia los cielos, juró por aquel que vive eternamente, que sería por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Serán cumplidas. Entonces aquí vemos exactamente el por qué el uno le pregunta al otro. Observamos aquí que un ángel tuvo que preguntar a otro porque él mismo no podía saber nada fuera de su propio dominio. En el mundo físico podemos aprender mediante nuestros 5 sentidos. Podemos oír, tocar, sentir, oler y saborear. Nuestro conocimiento de las cosas proviene de nuestra proximidad y que nosotros interactuamos. Nosotros interactuamos con estas cosas, con lo que hay a nuestro alrededor. En el sentido de oír, tocar o palpar, sentir, oler y saborear. Nuestro conocimiento de las cosas proviene de la proximidad física con ella. Esto no se da, sin embargo, en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual usted nunca va a ver un ángel comiendo, o oliendo, o tocando. Eso no existe en el mundo espiritual. Por eso cuando usted salga del cuerpo, lo que aquí llaman la muerte, para este mundo, usted ya no va a volver a oler nada, no va a volver a tocar nada, no va a poder volver a tocar nada, no va a poder volver a de pronto oír, sí, pero hay algunos elementos sensoriales de los sentidos que ya no los vamos a poder disfrutar. Tocar, sentir, oler y saborear. Solamente ver y oír, no más. Como quien dice lo básico. Lo básico. Entonces, por eso de que usted, lógicamente, por cuanto ya no estás en un cuerpo, el cuerpo no te va a decir, tengo hambre, tengo sed, hay que ir al baño, ya eso no va a existir. ¿Ok? Porque esas son cosas normales dentro del mundo físico, en este caso, el cuerpo. ¿Ok? En cambio, en el mundo espiritual no se da eso. Por eso nuestro único modo de aprender sobre una cosa es llegar a una proximidad espiritual con ella. Por eso un ángel no puede hacerlo fuera de su propia esencia o dominio dentro del cual existe. El hombre entonces tiene una ventaja sobre el ángel. Su misma existencia en este mundo inferior le capacita para llegar siempre más alto. Los ángeles a nosotros, por su naturaleza y por su forma de ser y coexistir, etcétera, etcétera, y que son eternos también, porque los ángeles no mueren. Nosotros sí morimos, los ángeles no mueren. Entonces, los ángeles, en cierto aspecto, nos ven a nosotros muy inferiores,
muy inferiores. No del todo tampoco, porque un ángel sabe que una persona deja de existir literalmente o materialmente aquí en la tierra, pero él sabe que el alma, el ser pensante, sigue ahí. Muy limitado, pero sigue ahí. Pero sí han habido algunas expresiones angelicales en menosprecio a lo que es la naturaleza humana, por sus limitaciones que nosotros tenemos en nuestro mundo físico, porque dependemos del aire para respirar, dependemos de la comida para vivir, dependemos de muchas cosas para existir, para ser seres existentes. Mientras que un ángel no depende si hay oxígeno o no hay oxígeno, porque ellos no respiran. No dependen de la comida, no dependen de la luz del sol, no dependen de la luz de la luna, no dependen del agua. Ellos no tienen ninguna dependencia, por tanto su existencia es realmente muy diferente a la nuestra. Es muy diferente a la nuestra. Realmente nuestra vida, a pesar de que es corta aquí en este mundo, es una vida muy buena. Podemos comer, degustar tantos tipos de frutas, tantos tipos de comidas, tantos tipos de líquidos, disfrutar los diferentes climas. ¿Usted quiere frío? Vaya al clima frío. ¿Quiere caliente, templado, etcétera, etcétera? Este mundo, hermanos, realmente es una maravilla. Esto es una maravilla. Porque los ángeles no tienen esa capacidad de disfrutar lo que nosotros disfrutamos. ¿Ok? Ellos no están en eso. Usted en los Chamaín no va a ver que el club de ángeles, de ángeles trepadores o ángeles voladores o ángeles, el club de eso allá no existe. Aquí sí, muy bueno. Baruch Hachem. Muy bien. Por eso, dice los sabios, su misma existencia en este mundo para nosotros nos capacita para llegar siempre muy alto, porque nosotros a través de la espiritualidad, a través de la oración, a través de la Torá, a través de la fe, podemos subir más alto de donde ellos están, ir más arriba. Y tenemos un privilegio, hermanos, muy grande, que todos los días debemos de darle gracias al Eterno, de que podemos tener acceso al trono, al Macón, a través de la oración. Los ángeles no. O sea, yo quisiera tener más tiempo para explicar muchas cosas más profundas acerca de esto. Lo que pasa es que a veces pienso que ustedes se cansan, ¿no? Tantas clases del mismo tema, eso como que cansa. Entonces, por eso trato de avanzar más bien, pero el mundo de los ángeles, cómo existen, cómo coexisten entre ellos. Por ejemplo, lo que dijo Yeshua cuando le preguntaron sobre el matrimonio, que él les dijo muy claro, allá en el Chamaín los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, porque los ángeles no se reproducen, no se reproducen. El único que ellos solamente tienen es un creador. Y como los ángeles no mueren, no tienen necesidad de reproducirse como para decir que hay que multiplicar la especie angelical. Eso no existe. Claro, que si hay cantidad de ángeles, hay millones y millones de millones de millones de millones de millones de ángeles, hermanos, y allá están. Como ellos fueron creados aparentemente en el segundo día, allá en Génesis, en el segundo día de la creación, desde ese día hasta este momento, ahí están sin ninguna alteración, ni que crecen más, ni crecen menos, ni saben más, ni saben menos. Tal cual como fueron creados, tal cual están en este momento.
Nosotros no. Nosotros aprendemos. Nosotros cada día crecemos más, no físicamente, sino intelectualmente podemos crecer más, de acuerdo a lo que uno estudie. ¿Ok? Pero los ángeles no, los ángeles ahí están. Pero su vida es vasta. Ellos no están, no dependen de la luz del sol. Para ellos les es inherente el día o la noche. Antes yo pienso que cuando un ángel es enviado aquí a la tierra a cumplir determinada misión, para ellos es una aventura. ¿Cuántos ángeles no anhelarán de los que nunca han llegado a venir aquí? ¿Cuántos ángeles no anhelarán venir aquí a prestar un servicio para lo que fueron creados? Porque un ángel son mensajeros, son servidores del Eterno. Para ellos venir aquí a la tierra, a este mundo tan diferente al de ellos, es una aventura. Me imagino que eso va a ser una aventura muy grande y un privilegio muy grande poder servir a los que van a ser coherederos de los que van a ser salvos, herederos y coherederos. ¿Sí, hermano? Hay un elogio para usted y yo me uno a ese elogio, mi more. La hermana Senie en su está muy agradecida y dice: nunca me canso de adorar, escuchar sus enseñanzas y sabiduría. Me uno a ella, hermano, y sería muy importante en esta hora reconocer todo lo que Dios le ha dado y gracias por sus enseñanzas. Perdónenme la expresión, pero es válida. Gracias por su amor para con nosotros, porque con mucho cariño, con mucha paciencia, con mucha prudencia y sabiduría, usted nos guía, usted nos ayuda. Gracias, mi more, por el tiempo que usted nos dedica. Gracias porque he estado en situaciones difíciles y usted lo único que me dice es: suba, hermano, que aquí nos tomamos un aromático. Entonces, quiero unirme a las palabras de la hermana Senia y en el nombre de la don Yeshua, de verdad que Dios lo bendiga, el poderoso Dios de Israel lo bendiga grandemente. Amén, hermano. Y amén, hermana Senia también. Yo solamente, pues, ¿qué dijera? Yo solamente soy un instrumento, soy un mensajero de parte del Eterno para que ustedes sean edificados en algo, bendito el Eterno, y que todos podamos avanzar, crecer, ser lo que realmente el Eterno quiere que seamos y conozcamos cosas que el Eterno quiere que nosotros conozcamos, porque este conocimiento no es para todo el mundo, lo reconocemos todos, pero el Eterno les dio a ustedes el privilegio, como me lo ha dado a mí, de conocer un poquito de estas cosas, pero de verdad que yo sí quisiera profundizar mucho más, pero más bien pienso lo que acabo de decir hace un momento acerca de extendernos mucho en estas clases sobre este mismo tema, porque es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que nos rodea, con lo que vivimos todos los días, porque como decíamos ahora, si el Eterno nos permitiera ver lo que realmente pasa a nuestro alrededor, tiraríamos la toalla. Mejor no nos interesemos mucho en lo que está pasando a nuestro alrededor, porque no aguantaríamos. Nos quedaríamos abrumados por semejante saña. La saña y la persistencia. Porque, hermanos, los demonios, los espíritus inmundos son muy persistentes. Ellos no descansan, no se van, no se apartan hasta que no derriban a una persona
y la dejan completamente hundida en alguna situación, en algún problema, pero ellos persisten y persisten y persisten, pero nosotros resistimos en el nombre de la don Jesús. Bendito sea su nombre, que nos da la fuerza, la fortaleza y la fe para avanzar, para tener esa resiliencia de poder, como dijo Pablo, resistir a Satán y él huirá de vosotros. Es un decir, porque en el texto hebreo no está escrito de esa manera. Ya más adelante, cuando lleguemos a ese texto, pues lo explicamos, pero así como usted lo conoce, así no dice el texto. Porque primero, a Satán, que el Eterno lo reprenda, jamás va a huir. Él jamás va a oír porque él es muy persistente. Y él sabe que le queda poco tiempo. Y eso le da más persistencia a él. Pero nosotros también vamos a ser más resistentes. Amén. Más persistencia, más resistencia. Por este lado. Bendito sea su nombre. Solamente les pediría a ustedes sus oraciones por mí. Todos aquí tenemos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras pruebas y acosos, como siempre, por todos lados, pero aquí estamos, hermanos, para compartir las maravillas de la palabra. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Esta es una diferencia fundamental entre el hombre y el ángel. El ángel es asignado a un lugar espiritual y no tiene modo de elevarse más allá de su lugar que el Eterno le dio. O sea, por eso hablamos en la vez pasada que vimos este estudio de que los ángeles, ellos no están aprendiendo. Allá no existen salones de clase, ni universidades, ni yeshivots, ni nada de esas cosas donde hay un ángel que sepa le está enseñando a los que no saben. Allá no existe eso. Me parece curioso eso, hermanos, porque nosotros aquí dependemos mucho del conocimiento, de aprender, de estudiar, de capacitarnos, de prepararnos. Esa es nuestra dependencia, pero es una dependencia que no es mala, porque mientras más aprende uno, mejor. Mientras más arte sepa uno, mucho mejor, porque lo prepara uno más y mucho mejor para la vida. Baruch Hashem. Y el cerebro, nuestro cerebro o nuestra alma, tiene una capacidad infinita. O sea, nosotros aquí hablando a nivel de teras. ¿Usted sabe qué es una tera? Una tera son, hermano Freddy, 1000 gigas. ¿Cierto? Así es, mi more, así es. 1000 Sí, es una señor. tera. Bueno, Sí, señor. una tera, 1000 gigas, eso tiene una capacidad inimaginable. Inimaginable. Ahora, si hablamos de 2 teras, de 4 teras, ya hay 50 teras y 100 teras, que eso es una capacidad, eso es como meterle 10 la capacidad de lo que contengan 1000 o 10.000 computadoras, méteselo a eso y le queda espacio. ¿Ok? El cerebro, hermano, el cerebro humano es de una mayor capacidad de 1000 teras o de 200 teras o 500 teras. El cerebro es inimaginable en capacidad intelectual, o sea, para guardar en la memoria. El cerebro es una cosa, un invento, una creación impresionante del Eterno. Bendito sea su nombre por ello. En cambio, un ángel no tiene esa capacidad, hermanos. Un ángel no tiene esa capacidad. No tiene. ¿Por qué no la tiene? Un ángel solamente puede ocuparse de una sola cosa.
en un solo objetivo, una sola profesión. ¿Ok? Están muy limitados en ese aspecto. Claro, un ángel delante de nosotros puede hacer cosas impresionantes. Pongamos, por ejemplo, ese ángel que mató esa cantidad de miles de asirios en una noche, lo hizo uno solo. Entonces uno dice, wow, eso es él fue creado para eso. Es un ángel destructor, de muerte. ¿Ok? Entonces, pero eso es solamente su esfera, su mundo, su conocimiento y su labor, y de ahí no puede pasar más. ¿Ok? Entonces, por eso cuando lleguemos al estudio, por ejemplo, hay un ángel que se llama Palmoni. Ese Palmoni está en el libro de Daniel, que lastimosamente en Reina Valera no pusieron el nombre propio. Pero en la Torah sí. Eso está en Daniel 8:13. Dice, entonces oí hablar a cierto santo y le preguntó a Palmoni, a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces Palmoni respondió y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Quién es Palmoni? Palmoni en hebreo quiere decir numerador maravilloso. O sea, Palmoni es el ángel que está a cargo de la numerología bíblica, o sea, la gematría. Todo lo que tenga que ver con números, 1260 días, 42 meses, todos esos números que usted ve a nivel profético en las escrituras, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, eso está a cargo de Palmoni, es el hombre de las matemáticas, de los números. Y si aquí tuviéramos en la clase, alguno de ustedes fuera matemático, usted nos podría explicar de que la matemática es una ciencia y la matemática no tiene fin. Todo lo que hay en la creación, todo tiene matemática, ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, yo estaba mirando esto que hay acá, a ver si se ve bien, no se ve bien. Ah, sí, ahí está. Esto es Génesis 2, capítulo 2. Pero está escrito en números nomás. Números. Porque usted sabe que cada letra del alefato hebreo tiene un número, significa un número. Entonces uno puede escribir la Torá usando solamente los números. Entonces, si alguien se sabe de memoria los números que corresponde a cada letra, podía leer aquí sin ningún problema la Torá. Nada más con los números. Lo que pasa es que alguien me puso la tarea de sacar como 10 capítulos usando solamente los números, por eso yo tengo algunas hojas acá. Y eso es una ciencia, y el que creó eso, el que inventó eso, fue Palmoni. Porque Palmoni es el ángel que está a cargo de los números. Y así se llama, Palmoni. Y así está en el texto hebreo en el libro de Daniel. Lo que pasa es que los traductores pusieron santo, y un santo le dijo a otro santo, y ya, con eso salieron al ristre. Pero en el texto hebreo original dice Palmoni. Entonces, cuando uno va a un diccionario hebreo-español, ahí sale qué significa ese nombre. Numerador maravilloso. Así se llama este ángel
que está a cargo de todo lo que tiene que ver con matemáticas, con números, con la edad de las personas, el día del nacimiento de la persona, cómo estaban trazados el sistema planetario cuando nació fulano de tal, dónde estaban los planetas, qué clima había, qué mes era, qué día era, qué año era. Palmoni es el hombre para eso. El hombre no, el ángel para esos menesteres. Entonces, por ejemplo, cuando el profeta habla de los ángeles, o sea, Isaías capítulo 6, verso 2, dice, alrededor de él estaban los serafines. Isaías 6, no es que lo miremos. Isaías 6, 2. 6.1 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y alternando se clamaban, Kadosh, 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 Yahweh Chebaot, la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. ¿Ok? Ahora, los ángeles aquí descritos como estando y estacionarios, pero cuando el Eterno habla al hombre le dice, si anduvieres por mis caminos, te daré un lugar para moverte entre los que aquí están. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo acá? Este texto está en Zacarías 3:7. Zacarías capítulo 3, verso 7. Vamos a entender qué es lo que quiere decir. Si anduvieres por mis caminos, te daré un lugar. No, te daré lugar para moverte entre los que aquí están. Eso es tenaz. 3:7 dice. 6. Después el ángel de Yahweh amonestó a Josué y le dijo, así dice Yahweh Chebaot, si andas por mis caminos y si guardas mi mandato, también tú juzgarás en mi casa y también guardarás mis atrios y te daré entrada entre estos que están presentes. O sea, lo que acabamos de leer, la visión de Isaías, que vio los serafines allí, pero estaban estacionarios, y luego contrastando con este texto de Zacarías, el Eterno le está diciendo a Zacarías, si guardas mi mandamiento, mi Torá y mis preceptos, te voy a dar lugar aquí para que te muevas en medio de estos que están estacionarios. Mejor todavía. Ellos fueron creados. Esas criaturas fueron creadas para que estén ahí, quietos. Ya están todavía. Porque esa es su misión, estar ahí quietos. Pero como nosotros venimos, somos de una creación, habituados y acostumbrados al movimiento, a movernos de un lado para otro, a movernos mentalmente de una profesión a otra. Porque usted puede, por ejemplo, hacer una operación matemática mentalmente, que eso es bueno hacerlo, no apoyarse mucho en la calculadora o en el celular, porque uno le da risa ver a los muchachos de ahora, en las tiendas más que todo, que ellos se ponen a usar la calculadora para hacer una suma de 3 cifras. Ellos se ponen a sumar ahí, ¿no? Y aquí ya tienen el resultado listo. Hay que poner a trabajar más el cerebro, que así nos volvemos más saludables.
A nosotros nos da el privilegio de andar en medio de ellos. Porque no vaya a pensar, hermanos, que el Eterno nos va a llevar a un lugar donde estemos estacionarios como un soldado que está prestando guardia presidencial, que tiene que estar clavado en un solo punto por 8 horas o 7 horas, no. O sea, el Eterno para nada va a alterar nuestra naturaleza movible, sino que allá también vamos a estar en movimiento. Simplemente que va a haber más movimiento. ¿Ok? Baruch Hashem. El Eterno estaba mostrando al profeta una visión de ángeles estacionarios y le dice que podría moverse entre ellos porque el hombre puede desplazarse de nivel en nivel, pero los ángeles están atados a su propio plano particular, a su mismo lugar. En cambio, nosotros podemos elevarnos, lo que llamamos una aliyá espiritual, o sea, elevarnos, movernos espiritualmente en conocimiento, en alabanza, en adoración y en lo que el Eterno en los mundos espirituales quisiera mostrarnos. ¿Ok? Porque hay mundos espirituales. Los sabios los llaman las elevaciones espirituales o los aliyot espirituales. Las aliyá. Ahora, en el mundo espiritual hay muchos niveles, pero estos no tendrían posibilidad de aproximarse si solo existiera lo espiritual. Por consiguiente, para alcanzar los máximos niveles de comunión y de santidad con el Eterno, el hombre debe en el mundo físico creer y obedecer la palabra del Eterno. Al creer y obedecer, nosotros nos ligamos a los mismos objetos físicos de aquel que dio los mandamientos. Bueno, explicar esto es complicadito, pero yo a veces he dado tips acerca de eso. Yo a usted le había dicho que la creación fue hecha por la Torá, la palabra. ¿Ok? La creación fue hecha por la palabra. O sea, la naturaleza reconoce la Torá. La reconoce. Ya hablar de la naturaleza es hablar ya de otro tema diferente, porque el mundo de la naturaleza, las plantas, los árboles, el agua, la tierra, los animales, ellos también tienen su mundo. Claro, ellos no necesitan guardar Torá ni porque la Torá fue dada para nosotros. A nosotros tener ese tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, y tener el honor y el privilegio del libre albedrío, lógicamente, pues eso nos hace seres especiales y muy particulares en la creación del Eterno. Pero la naturaleza, las plantas, los árboles, la hierba, las flores, los pájaros, los animales, el agua, es una entidad, son entidades que son conscientes de quién fue el que las creó, y también ellos tienen un ADN, pero ese ADN no tiene nada que ver con la salvación y con sacrificios, sino el ADN de la creación. La naturaleza sabe de dónde viene. El único que es un ignorante que no sabe, que dice que viene del mono o que viene de una langosta, de una culebra, de un gusano o de una lombriz, es el ser humano que cae en semejante necedad. Pero la naturaleza es consciente de quién la creó y cómo la creó. Y ustedes saben que la naturaleza fue creada con la Torá. Con la Torá. Ahora, cuando nosotros abrazamos la Torá, nos convertimos en seres vivientes que han retornado a la Torá, a la esencia original de todas las cosas, y comenzamos a tener esa comunión con el Creador.
en nuestro vocabulario se van insertando algunas palabras hebreas, música hebrea, el Shema. Entonces, por ejemplo, si usted recita el Shema en un bosque o una manga, bueno, no dentro de su casa, sino en un lugar natural, al aire libre, las plantas y los árboles y la hierba y las piedras y la quebrada o las aguas que haya cerca a su voz se van a estremecer. Se van a estremecer porque usted le está recordando algo que ellos llevan en su ADN, en el ADN de las plantas, que es al creador. ¿Ok? Entonces, las plantas o eso que hay a tu alrededor pudiera prestarte un servicio, hacer muchas cosas por uno, pero nosotros no tenemos, sabemos algo, pero no entendemos cómo pudiera hacer eso, pero Yeshua lo dijo y Pablo también lo dijo. Habló acerca de eso, del dominio y del control y de autoridad que el Eterno nos delegó aún sobre los elementos naturales, pero todo eso se desarrolla es a través de la autoridad, del nombre, del Shema y de nuestras expresiones en cuanto a la Torá. ¿Ok? Entonces, eso ya sería otra clase aparte, si pudiéramos aprender cómo interactuar con la creación, porque la creación no es ajena a nuestra fe. ¿Ok? La creación no es ajena. Nosotros estamos ligados a través de la Torá, a través del Shabbat, a través de las fiestas, a través del mandamiento, estamos ligados con la creación, con el mundo angelical, y estamos ligados a Hashem a través de esa obediencia que nosotros estamos profesando con el Shabbat y con muchas otras cosas, y eso nos da un lugar, un sitio de privilegio dentro de la creación y dentro del mundo espiritual. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso, Yeshua nos enseñó a través de la palabra que vendría un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, abriéndonos de esta manera la puerta grande al trono de la gracia a través de sí mismo. Esto es, a través del velo de su cuerpo. Al describir la relación entre lo físico y lo espiritual, los sabios emplean una expresión muy parecida a esta que dice de la siguiente manera: el que quiera conocer la sabiduría de la santa unificación, o sea, de la unicidad del Eterno, que mire a la llama que surge de un carbón ardiente o de una lámpara encendida. La llama no puede surgir a menos que esté unida a algo físico. O sea, cuando hablamos del fuego, los únicos que saben en sí qué es el fuego son los científicos. Nosotros solamente sabemos hacerle así al encendedor o a la cerilla y vemos que sale fuego, una llama. Pero no estamos muy enterados ni empapados acerca de cómo funciona el fuego, qué se necesita para que haya fuego y qué impide que haya fuego. Por ejemplo, usted en un recinto donde no haya oxígeno, un cerillo o un encendedor no enciende, no hay fuego. Para poder que haya fuego, el fuego se alimenta de oxígeno. Tiene que haber oxígeno para poder que haya fuego. Si no hay oxígeno, no hay fuego. O sea, una gran parte de la naturaleza de los cambios naturales, es el resultado del cruce, de la unión de una cosa, de un objeto con otro objeto, el complemento. Todo es asunto de complementos: café con leche, chocolate con leche. Las comidas son complementos de muchos productos. El ser humano, el varón es complemento de la mujer y la mujer complemento del varón. ¿Ok? Entonces todo es asunto de complementos.
Si nosotros estamos unidos a través de la fe y a través de la Torá y la obediencia al mandamiento, lo que nos une al Eterno es eso, la obediencia al mandamiento que nos lleva a un plano espiritual para tener acceso al trono de la gracia a través de la oración, de la alabanza, en la presencia de Hashem. Bendito su nombre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo esto para que nosotros podamos aprender y entender parte de cómo funciona el mundo espiritual. Del contexto resulta evidente que está hablando de las distintas partes de la llama. El único modo que ésta puede surgir es cuando todas las partes están reunidas. Esto solo es posible cuando la llama está ligada al carbón o a la mecha físicos. Es lo mismo que hablamos al principio de la naturaleza del ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Para ser un ser viviente, en este caso nosotros, tenemos que tener esas tres esencias juntas. Si se va el espíritu, el cuerpo queda sin vida. Si se va el alma, el cuerpo queda vivo, pero es un zombie. Un zombie. Es una palabra moderna, pero llamémoslo así. Los sabios antiguamente, cuando no existía la palabra zombie, usaban la palabra golem. El golem. Y algunos hermanos saben de qué estamos hablando en referencia al golem. El golem es una criatura que tiene cuerpo, pero no tiene alma. Ahí no hay alma. Entonces, yo analizando que desde hace unos 20 años más o menos nos están inundando de películas de zombies, porque eso no tiene mucho tiempo, eso tendrá por ahí unos 20 años, me parece, que los muertos vivientes, que los zombies, que la película Z, Guerra Mundial, Zombie, y hay series en la televisión, en Netflix, acerca de los zombies. Y entonces cuando uno ve tanta abundancia de ese material y tanto bombardeo, es porque, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Yo leí no hace mucho un artículo en referencia a lo de la vaca de uno, de que hay algunos elementos en algunas vacas que llevan a una persona a despojarlas del alma. Cualquier día de esto nos metemos en ese tema. Yo lo estaba por ahí analizando bien y estudiándolo. Pero eso de los zombies, hermanos, no es nada descabellado que eso llegue a la realidad. No en la forma como lo presentan las películas, pero sí en la forma como lo presentamos en forma seria, en puros golem. Porque cuando se altera el ADN del ser humano, especialmente en la parte espiritual, el ADN de la parte espiritual, es como sacarle la parte espiritual a un ser humano y lo que parte sostiene a un ser humano en su espiritualidad es esa parte, y si se le quita, la persona viene prácticamente a ser un zombie, una persona que no siente, que no ama, que no odia, que no siente nada, está desprovisto del alma. Separar a una persona, el alma, sacarle el alma sin necesidad de interrumpir los signos vitales al cuerpo. Eso puede ser un propósito
de lo que se está pasando en este tiempo, que no debemos de descartarlo, sino más bien examinarlo, como dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Apenas estamos empezando con esto, pero me parece interesante. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por su palabra, por esta clase, y vamos a pedirle a